Buenas tardes, día político por TSI, y le doy la bienvenida. Quiero saludar aquí al doctor Carlos Cáliz, quien está con nosotros esta tarde. Vamos a analizar muchos temas sobre estos temas postelectorales y lo que ha trascendido desde el Ministerio Público. Pero le saludo, ¿cómo está? Muchas gracias, un gusto enorme poder estar acá. Es la primera vez en día político, sí. Seguramente van a venir muchos más días políticos, ¿no? Semanas, si es posible. Correcto, ojalá así sea. Sí, seguro. Bueno, miren lo que ha trascendido en las últimas horas. Póngame en pantalla, Leo, por favor, lo que ha escrito en su cuenta X el fiscal general del Ministerio Público, referente al tema del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Dice que se van a activar 2 acciones y está solicitando a Interpol inmediata captura contra el expresidente una vez que no tenga absolutamente nada que ver con la justicia estadounidense y que quede en libertad, por un lado. Pero por otro lado también se le reactiva a él el caso conocido como Pandora 2. Aquí está. Póngame lo otro, por favor. El escrito, quiero que miremos. El escrito, correcto. Póngamelo ahí. Por medio de la presente y con instrucciones del juez natural de la Corte Suprema de Justicia de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, sírvase ordenar a quien corresponda dar inmediata captura al señor Juan Orlando Hernández Alvarado. Y ahí están los delitos que se le imputan: fraude y lavado de activos en perjuicio de la administración pública y la economía del Estado de Honduras. Licenciado Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, gracias por estar con nosotros. Confírmenos esta noticia y por supuesto otras que le voy a consultar. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón. Bueno, sí, en efecto, esto ha sido lo que ha publicado hace escasos minutos el fiscal general de la República en torno a este caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Si hacemos un poquito de memoria, Ramón, un poco de antecedentes, justamente el 11 de octubre del año 2023, la UFERCO presentó un requerimiento fiscal contra varios exfuncionarios en donde se incluía al expresidente Juan Orlando Hernández, al expresidente Porfirio Lobo Sosa, al ex secretario de Finanzas Cerrato, así como también al ex gerente del Banco Banadesa, al señor Johnny Handal Hawit, y básicamente a ellos se les estaba acusando, entre otras cosas, por los delitos de fraude, creo que era uno, y el otro, ahorita aquí lo tengo, lavado de activos y de fraude específicamente, Ramón, de más de 62 millones de lempiras. Esto es una ampliación de lo que se conoció también como el caso de Pandora y Pandora 2. Aquí pues lo que se estaba argumentando por parte de la OFERCO, de acuerdo a las investigaciones, es que entre el año 2010 y 2013 se conformó una red de corrupción que participó en lo que era la ampliación y la aprobación de los desembolsos de fondos públicos. Específicamente estamos hablando de 288 millones de lempiras que se autorizaron para, recordemos, Ramón, las fundaciones Todos Somos Honduras y Di Batista, donde el Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería y Banadesa participaron. Aquí, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es que entran los expresidentes? Bueno, de acuerdo a las investigaciones de UFERCO, se habrían dado alrededor de 62 millones de lempiras para la campaña política del expresidente Juan Orlando Hernández, y fue justamente el expresidente Porfirio Lobo Sosa quien habría autorizado el traslado de estos fondos específicamente. Bien, ahora, ustedes han informado también que ha sido capturada en las últimas horas la exdirectora de DINAF, Dulce María Villanueva Sánchez. Todavía no hemos visto alguna imagen de su captura, pero ustedes lo están confirmando, Yuri. Sí, estamos en la capacidad de confirmar esto, que se ha detenido a Dulce María Villanueva. Recordemos que ella fue investigada, entre otros casos, porque tiene otras investigaciones, pero en este caso el requerimiento fiscal es porque ella, abusando de su cargo dentro del DINAF, exigía la cantidad de 5,000 lempiras mensuales porque hizo un ascenso para su cuñada. Entonces ahí se le está aplicando lo que es el delito de concusión en perjuicio de la administración pública. Son unos audios que se hicieron virales en donde ella estaba, entre otras personas, con el jefe de recursos humanos, el secretario general y su cuñado, y entonces ella estaba exigiendo que se le tenía que dar de los 15,000 lempiras que iba a ganar esta empleada del DINAF,
le tenía que dar mensualmente 5.000 lempiras, Ramón. ¿Ella dónde fue capturada, Yuri? Entiendo que en su casa, pero no sé en qué parte de Tegucigalpa específicamente, pero sí está confirmado que ha sido capturada. Iba a ser presentada lo más pronto posible en el juzgado pues que corresponde, ¿verdad? Que es el juzgado de lo penal con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción aquí en Tegucigalpa. Bueno, es que estamos hablando de dos casos. Por favor, si me ponen la correcto. imagen, permíteme, Yuri, si me quitan esa imagen, por favor, y pongamos la imagen de la exdirectora de DINAF, por favor, para ir en orden, para que el auditorio entienda lo que estamos hablando. Le pregunto, Yuri, le pregunto, ¿hoy mismo va a ser presentada la señora Villanueva? ¿Este mismo día? Tenemos entendido que sí, va a ser llevada, siempre se hace como un procedimiento administrativo en el Ministerio Público para después informar al juzgado de lo penal que dé ya la hora y la fecha para ser presentada a la audiencia de declaración de imputado. Esperemos que sea hoy o mañana a primera hora. Perfecto. Bueno, la gente se pregunta qué pasa con Cedesol, cómo va esta investigación. ¿También van a haber órdenes de captura en estos casos mencionados? Estamos seguros que sí, van a haber noticias muy pronto, se están concluyendo algunas investigaciones y procedimientos administrativos para posteriormente, ya que los fiscales puedan determinar específicamente qué es lo que van a hacer. Ok, bueno, estamos viendo la imagen de la exdirectora del DINAF. Sí, porque en este caso de la exdirectora, claro, es un poco más antiguo que el caso que se está investigando de Cedesol. Me imagino yo que van por pasos. Entonces, usted me está asegurando acá en el día político que muy pronto van a presentar también formal acusación o requerimientos contra la gente de Cedesol, que se fue vinculada en su momento, Yuri. Claro, yo lo que estoy informando es que los fiscales están trabajando y me informaron justamente hoy, Ramón, que están concluyendo algunas diligencias investigativas y de procedimientos con respecto a una información que se ha pedido financiera, y que una vez que ellos concluyan esto, pues sí determinarán cuál será el siguiente paso. Bueno, gracias, Yuri, muy amable por atendernos. Buenas tardes, saludos. Permítame, Yuri, ¿qué otros casos están investigando? Aparte del Cedesol, DINAF, esto del expresidente, ¿qué otros casos están siendo investigados y que podremos tener noticias en los próximos días? Bueno, la verdad es que hay muchos casos de las diferentes fiscalías. Lo que pasa es que de repente a los medios les gustan más los casos más mediáticos, ¿verdad? Donde están involucrados a lo mejor algunos actores políticos de X o Y partido, pero yo podría decir que el circuito de juzgados anticorrupción del Ministerio Público está llevando a cabo muchas investigaciones, no solo de esta administración, sino que de las administraciones anteriores. Lo que pasa es que los fiscales, por norma y porque la ley se los prohíbe, no pueden adelantar básicamente las investigaciones que están llevando a cabo. Gracias, Yuri, muy amable. Gracias. Sí, que a la orden. Portavoz del Ministerio Público, ¿su reacción, doctor? Bueno, creo que es sumamente necesario esto. Coyunturalmente es un momento, creo que importante para el Ministerio Público presentar este tipo de denuncias. Claramente, en medio de todo esto, lejos de las investigaciones que se tienen que hacer, Ramón, la gente sí lo va a ver como un tema político, claramente, ¿no? Es decir, el impacto en este momento tiene que ver precisamente con la situación de país, con el tema del indulto, con las participaciones supuestas hasta ahora de parte del expresidente Hernández, del expresidente Lobo, porque también lo mencionan en este proceso de investigación. El tema es que van a querer, y esto es la opinión pública, va a querer también que vayan un poco más atrás. Lejos de que la ley lo permita o no, la gente va a querer también que se abra un proceso de investigación en el gobierno del expresidente Micheletti y del expresidente Zelaya. Correcto. Es decir, estamos hablando de una investigación real de los próximos de los últimos 20 años. Es decir, ya hay ya está incoado un proceso en este momento en contra del expresidente Hernández, del expresidente Lobo, reitero, pero la gente va a empezar a pedir también la información sobre los otros expresidentes. Y esto abre la puerta otra vez, como decíamos, para una cantidad de investigaciones. Claramente se necesita fortalecer el Ministerio Público. Esto es bueno, que hagan un proceso de investigación correcto. El tema es que la gente va a querer un balance en medio de todo esto. No solamente un señalamiento para unos y para los otros taparse los ojos mientras estos procesos avanzan. El tema de los videos también. Y es que es lo que va a seguir pidiendo la gente, ¿no? Van a pedir al hermano del expresidente Zelaya, van a pedir el caso de Cedesol, otros casos asociados hasta este momento
por temas de supuesta corrupción, y eso es un proceso de investigación que se debe de llevar a cabo. Yo creo que van a hacer falta muchísimos fiscales, tribunales para todo esto, pero aparte de ello, una vez que se comprueben muchos de estos temas, van a hacer falta rejas y cárceles para un montón de gente. Y reitero, no solo para los últimos 4 años, 8 años, esto viene de los últimos 20 años. Y ahí es donde se tiene que hacer un proceso de investigación adecuado. Y aquí abre también el tema, Ramón, para analizar hacia atrás un tanto más el hecho de esas fortunas que se han creado a través del Estado, precisamente, y que no se han justificado esos crecimientos patrimoniales. Es decir, investigaciones que se pueden abrir directamente con expresidentes, pero también con sus familiares. Así que tenemos acá un tema para largo rato. Bien, me permite ir a la primera pausa porque tengo a Ricardo. ¿O está listo Ricardo, Leo? Bueno, vamos con Ricardo Zelaya. Vamos, Ricardo, contigo. Tú te encuentras ahí en la sede del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué elementos manejamos hasta esta hora de la tarde? Vamos contigo. Bien, correcto. Muchas gracias. Buenas tardes, Ramón, televidente de Día Político. A esta hora continúa en proceso de el plan número 2 por parte divulgación y transmisión de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral. Continúan, Rosendo, los 3 partidos políticos, la representación de ellos en toda esta revisión de todas estas actas que estaban pendientes, las cuales no fueron transmitidas el día del proceso electoral por el sistema de transmisión de resultados preliminares. Continúa arrojando más datos en los 3 niveles, tanto presidencial, las corporaciones municipales y los diputados. En este caso, compañeros, continúa, no ha habido problema esta tarde-noche por parte de la transmisión, o mejor dicho, la divulgación de datos por parte de la empresa encargada. Hasta el momento no nos han confirmado de ninguna comparecencia por parte de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, pero sí estamos a la espera. Usted puede observar el movimiento. Este es el hotel donde está contemplado y se está desarrollando todo este proceso del plan o el proceso de contingencia 2 para la verificación visual y la divulgación de las actas y los resultados que se están verificando a través de toda esta red tecnológica que tiene el Consejo Nacional Electoral y darlo a conocer directamente con los medios de comunicación. Esto es lo que se vive, compañeros, aquí en este lugar donde está concentrado este búnker del Consejo Nacional Electoral. Siempre estaremos pendientes. Ramón, vamos con ustedes. Buenas tardes. Bien, Leo, tenemos los datos para que me los ponga en pantalla. Por favor, ¿cómo va los resultados electorales? En el nivel presidencial, 1.274.997 para Nasri Asfura, que representa el 40.52%. 1.132.804 para el ingeniero Salvador Nasralla, que representa el 39.18%. ¿Cuánta es la diferencia, doctor? Así 40.000 votos, ¿verdad? Aproximadamente. Más o menos. 42.193 votos es la diferencia. Postelectoral, ¿qué podemos rescatar de todo esto? Mire, estas advertencias, estas amenazas, y voy a ser tajante esta tarde, de un partido que perdió las elecciones porque el Libertad y Refundación, con su candidata Rixi Moncada, perdió contundente y abrumadoramente las elecciones generales del 30 de noviembre. Honduras le dijo que ya no a Libertad y Refundación. Pero que estén con esa mentalidad amenazante, no abonen nada. Y por favor, no pongamos a Honduras nuevamente en una picota pública que nos puede traer desventaja. Pero quiero su reacción, doctor. Bueno, yo creo que esos datos son sumamente contundentes, ¿no? El 80% de la población hondureña definitivamente optó por el Partido Liberal o el Partido Nacional, sí, como los potenciales regidores de los destinos del país, ¿no? Y fue muy claro en el sentido de ese 20% para la señora Moncada. Pero es un dato que no nos debe sorprender. Lo dijimos de manera constante en este medio, en diversos medios de comunicación. Sí. En su momento, el 81,6% de la población hondureña desaprobaba la gestión del gobierno en general. Y obviamente, en su momento hablábamos de un 15 más o menos 3 puntos porcentuales de intención de voto real para Libre. Esto no debe sorprendernos a nadie. Sí. Eso es una realidad
que al final se terminó constatando, ¿no? Inicialmente era una hipótesis y esto ya está comprobado. Ahora, yo creo que debe haber el 98% de las actas. Ya con esto estamos hablando de que muy difícilmente puede haber una variación, ¿no? De la misma manera que lo dijimos en este mismo medio en su momento, el domingo 30 a la noche, decíamos, la noche se pinta de azul, la noche va a terminar azul y la mañana va a comenzar de esa manera. Hasta el momento el panorama sigue siendo de esa misma forma. Eso significa que hasta el momento la gente requiere de estabilidad y eso es un elemento no menor, reitero. El 80% de la población ha preferido a Salvador o a Narri o a Salvador. Eso está claro. Ahora, van a trabajar de tal forma que se pueda crear una especie de coalición de gobierno en su momento para poder transformar el país. Esa es la otra pregunta que la gente quiere que se le pueda resolver. Definitivamente, en primera instancia, que nos digan ya quién es el ganador de las elecciones del 30 de noviembre. En países como Brasil, países como Chile, con cantidad de personas impresionantes, ¿no? 160 millones en algún lado, 16 millones en otro. En el caso de la Argentina, cerca de 45 millones de personas. Y en la noche ya se sabe quién es el presidente. Acá, con apenas el 53% de la gente que fue a votar en cuanto a la participación electoral, llevamos más de una semana y no sabemos esto. Esto prácticamente demuestra ineficiencia, incompetencia. No es posible que después de 4 años programando un tema electoral sigamos teniendo este tipo de problemas. Se requiere ya, Ramón, que nos digan quién es el presidente electo y a partir de este momento que nos empiecen a decir quién va a formar parte del gabinete que se va a encargar de transformar el país los próximos 4 años. Es fundamental, en medio de ese gabinete y ese proceso de transición que se tiene que hacer, que desde ya se empiece a buscar a una persona capacitada que tenga las competencias suficientes, sobre todo para afrontar digamos, la política internacional de Honduras. Eso es fundamental, Ramón. Yo creo que por ahí pasa para empezar a recuperar la confianza, no solamente en lo interno, sino también fuera del país. Un hombre competente, una persona que tenga esa capacidad de relacionarse dentro de Washington, en el Salón Oval o incluso en Mar-a-Lago. Sí, que me gusta la palabra que usted utilizó. En Honduras la población lo que quiere es estabilidad. ¿Sí? Es estabilidad. Mire, cuando ya le comienzan a decir que van a sacar a las calles a la gente, que ya le van a ir a quemar llantas, miren, no jueguen con fuego. Honduras ya habló, así de sencillo, Honduras ya habló, doctor. El problema... Y mire, esta estabilidad va a depender de los que realmente tengan cabeza fría, no caliente. Caliente cuando buscan sus intereses políticos, fría cuando quieren los intereses del país, en los que están pensando hacer esto. En un análisis de sentimientos que hizo una de las empresas que yo represento, en junio decíamos y anticipábamos de manera directa que Narrala especialmente generaba esperanza en el pueblo hondureño. Esa era la emoción con la que más conectaba Salvador Narrala, ¿no? La esperanza de poder transformar el país, de poder llegar, de hacer cosas distintas. El tema de la transparencia, obviamente, está muy ligado a los trabajos que durante muchos años ha logrado Salvador Narrala. Y afuera representaba estabilidad, que es justamente lo que estamos hablando. Y es lógico, y esa es una de las razones quizás justificables del por qué el presidente Trump decidió emitir ese mensaje una semana crucial, digamos, ¿no? Esos 5 días antes de las elecciones. Pero la señora Moncada representaba dos emociones, Ramón. Ira y en lugar de estabilidad... Desestabilidad. No, lo que estaba representando en ese momento, que es muy importante poderlo mencionar, ¿no? Resignación, ¿no? ¿Y cómo se explicaba eso? Que en caso de una situación compleja como la que estamos viviendo en este momento, si la gente no reacciona, ellos se terminan quedando. Si ustedes analizan el lenguaje corporal, el día de ayer de la señora Moncada fue totalmente distinto al de la semana anterior, ¿ya? Inclusive la gente que estaba alrededor. Es decir, que en medio de todo esto están generando prácticamente la tormenta perfecta para un caos tentativo si el Partido Nacional y el Partido Liberal no arreglan desde ya la situación que se tiene en este momento. En medio de todo esto, la sugerencia es precisamente, y yo comprenderé, ¿no?, todos los reclamos que puedan hacer, es lógico, es correcto, quien tenga dudas que efectúe el debido proceso. Pero si no se ponen de acuerdo desde ya para hacer eso, le están dando vida todavía al Partido Libre.
y ese es un tema no menor, porque la semana pasada estaban en la lona golpeados y hoy ya están respirando, no artificialmente, hoy ya están analizando todas las probabilidades de lo que pueda ocurrir si el Partido Liberal y el Partido Nacional no hacen un proceso de estabilidad adecuado para el país. Ahora, una resignación que dice usted que puede entrar en juego, pero que puede más la inconformidad de un pueblo que rechazó brutalmente a este gobierno y a su partido político en esas elecciones del 30 de noviembre. El rechazo no es de ahora, Ramón. Reitero, si bien es cierto, la presidenta alcanzó un 63,1% de aprobación presidencial para enero de 2022, 2 meses después ya hubo un primer punto de inflexión, un retroceso de 10 puntos porcentuales prácticamente. Pero para septiembre de 2023, el punto fue, digamos, una situación impactante con ese nivel de desaprobación del 86,6%. Prácticamente 8 de cada 10 hondureños ya rechazaban la gestión del gobierno, salvo algunos ministerios en particular que estaban tratando de hacer cosas distintas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de manera especial, el trabajo que estaba haciendo Octavio Pineda en aquel momento y también Rodolfo Pastor de María. Pero al bloquear prácticamente a Pineda y obviamente sacar a Pastor de María, ahí todavía hubo un golpe más fuerte para Libre, ¿no? Claro, no, renunciar a la extradición también es un golpe bajo que el pueblo hondureño no lo interpretó bien, bueno, para favorecer a familiares. Le podría mencionar por lo menos 25 puntos de eso, ¿no? Por eso le digo que hay muchas cosas. Solo póngame la tabla, por favor, de actualización de datos, Leo. Bien, miren, 1.277.000, aquí vamos, 1.277.795 votos para Nastri Rafura, 40.51%, y 1.235.789 votos para Salvador Narrala. Ya superó el 1%, ¿verdad? Bueno, y arriba del 1% va a ser muy difícil que esto empiece a disminuir. Es más, pensaríamos 1.05 o 1.33 en su momento. Y si esto llega más o menos a eso, pues estaríamos hablando de que tendríamos una declaratoria a la vuelta de la esquina. La diferencia son 42.006 votos. Sí. 42.006 votos de 18.702 actas que han sido transmitidas. Y apenas, 97.57 son las que han sido transmitidas hasta hoy. Lo que significa que 15.957 actas, ese es el dato, ¿verdad? 15.997, que son las que han sido divulgadas. Hay 2.705 que presentan inconsistencia. Bien, sus últimas valoraciones, por favor. Bueno, definitivamente el pueblo hondureño merece respeto. Hasta este momento nos han faltado el respeto de manera impresionante. La cantidad de dinero que se ha invertido en este proceso ha sido tremenda para el beneficio que hemos generado. Los hondureños queríamos a las 10 de la noche del 30 de noviembre ya tener esta información que tentativamente se tiene hasta ahora. Lo que ahora el hondureño, la opinión pública en general, quiere es que nos digan quién es el presidente, quién va a formar parte del gabinete, cómo van a desarrollar esto y sobre todo es muy importante, Ramón, esos primeros 3 meses de gobierno después del 27 de enero son fundamentales. Un muy buen gabinete, aparte de eso un gabinete anticrisis, para evitar cualquier situación anómala que se va a generar precisamente por el proceso de transición, por las curvas de aprendizaje. Al final, los hondureños necesitamos que tanto Narrala como Asfura, cualquiera de los dos que sean declarados presidentes a partir del 27 de enero, lleven gente competente. Les recomiendo un extraordinario libro de Yeseskiel Dror que se llama La capacidad para gobernar. Muy sencillito, pero ahí dicen cosas impresionantes para poder transformar el país. Doctor, gracias, muy amable. A la orden. Doctor Carlos Cali, muy amable por atendernos acá en el Día Político. Sus valoraciones importantísimas esta tarde. Que pase usted una feliz y bendecida noche.